Recording in progress. Buenas noches, estudiantes. Buenas noches, doctora. Noches, doctora. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por ingresar. ¿Cómo les fue en el examen? ¿Cuál examen, doctora? Parcial hoy día, creo. No, ¿El de salud pública, doctora? no es difícil, ¿no? La materia de salud pública. Sí, doctora, muchos se han eximido ya. No lo van a pasar. Como el Elías Eximín. Los estudiantes de medicina no sufren con esas cosas. Es fácil para ellos. ¿Ya está lloviendo por sus domicilios? Todavía no, doctora. Y doctora, Por el mío, sí. Tormenta de truenos más, así que el internet estaba lento, imagino que ha interferido con la señal. Estaba muy lento, incluso el mismo WhatsApp para subir al grupo que tenemos de la universidad no me dejaba desde la computadora. Muy bien. Vamos a ir entonces comenzando con la clase. Como les dije, estamos al día con el avance. Prácticamente ya cumplimos con el temario hasta el primer parcial. Lo que ahora vamos a hacer es empezar con el tema de inmunidades, que sería parte del segundo parcial. Voy a ir compartiendo pantalla y ustedes me dicen si se logra ver, jóvenes. Sí, doctora. sí, doctora. Seguramente va a demorar para un poco, así que con paciencia. Tampoco vamos a correr. Muy bien. Entramos entonces a la parte de enfermedades del sistema inmunitario. Cuando entramos a este tema, tenemos que recordar un poco eh, cómo es que nuestro sistema inmunitario interviene en el proceso de protegernos. Ahora, ¿con qué tipo de protección contamos nosotros, jóvenes? ¿Con la piel? Con la piel, lo que viene siendo las secreciones, los glóbulos blancos. Ya, muy bien, sí. ¿De dónde vendrán nuestras defensas? Nuestras primeras defensas. ¿De bebé o de mayor? Cuando nacemos, ¿de dónde vienen nuestras primeras defensas? Los primeros 6 meses vienen de la lactancia de la madre, serían las defensas que vienen, De la si no leche estoy materna. equivocado. Muy bien.
¿Qué más? ¿De dónde más vendrán nuestras defensas? De los linfocitos. De los linfocitos. ¿Cómo adquieren los linfocitos nuestras defensas? Bueno, su forma de defendernos. Para que se vayan dando cuenta, existen dos mecanismos de defensa, ¿sí? Dentro de nuestro sistema inmunitario vamos a adquirir nuestras primeras defensas a través de la madre, ¿cierto? De la lactancia, proceso importante. Pero no solamente va a incluir este proceso. Vean ustedes que el hecho de nacer a través del canal del parto, un parto normal, es muy determinante para incluso adquirir algunos factores, algunos contactos que también van a intervenir con el desarrollo o la estimulación de ese proceso inmunitario. Pero tenemos el segundo sistema inmunitario que bien tiene que ver con los glóbulos blancos, los macrófagos y los otros elementos de la serie blanca que van a adquirir sus capacidades con el contacto, ¿sí? Nuestro sistema inmunitario entonces es una forma de protección tan importante que nos va a llevar a que nosotros podamos ser capaces de resistir cualquier exposición con los patógenos en el medio ambiente. Por eso es que hablamos de que es vital para la supervivencia, ¿sí? De lo contrario, imagínense si nuestros papás nos criaran en una burbuja de cristal, todo esterilizado, totalmente encerrado, sin contacto con el medio ambiente, nadie toca tierra, nadie sale al patio, al viento, ¿verdad? Todos estaríamos totalmente estériles. Pero en el momento en que se rompa esa burbuja, estaríamos expuestos a miles de patógenos. Ni siquiera patógenos en algunas situaciones, sino microorganismos que para otras personas llegarían a ser inocuos. Eso quiere decir que no son dañinos. Por lo tanto, est- estaríamos susceptibles a enfermar de cualquier cosa. Así que nuestro sistema inmunitario es tan importante porque nos va a ayudar en la protección contra microorganismos patógenos infecciosos fundamentalmente. Y recuerden, no en vano nos dicen que aquello que no nos mata nos hace más fuertes, ¿cierto? A medida que nosotros nos exponemos a algunos patógenos que nos pueden causar enfermedades, adquirimos también la capacidad de crear anticuerpos, de manera que cuando volvamos a entrar en contacto, estamos protegidos. Tenemos capacidad de poder resistir, combatir de mejor manera sin necesidad de arriesgar la vida. Este sistema inmunitario a veces puede fallar de dos formas. Una cara de la moneda es que eh, no funciona. No creemos anticuerpos, no creemos ciertas células, lo cual nos hace susceptibles a estar desprotegidos. Y el otro es el otro lado de la moneda, que nos llevaría a una respuesta tan exagerada que en vez de atacar al factor agresor, nos terminamos atacando a nosotros mismos, ¿sí? De ahí es que pueden causar lesión y enfermedades tisulares. Por eso es que se desarrollan las alergias. Seguramente si preguntamos en el grupo quiénes son alérgicos a diferentes elementos, pocos van a levantar la mano, ¿verdad? Habrán algunos que digan soy alérgico al polvo, otro que diga soy alérgico a los gatos, otro que diga soy alérgico a cierto tipo de alimento, pero son alergias que, por ejemplo, no es común en el resto de las personas, no la tienen. Por lo tanto, esto determina a que estas personas tengan que tener mucho más cuidado en cuanto a la exposición a estos elementos, ¿cierto? El otro tipo de reacción es contra los tejidos y células propias, a lo que se denomina enfermedades autoinmunitarias. Auto, porque nuestra inmunidad
nos va a atacar, se va a autoatacar, por lo tanto, es un factor también importante para el desarrollo de ciertas patologías que vamos a ir viendo después. La inmunidad insuficiente o exceso de reactividad inmunitaria, entonces, son los que van a determinar que haya una falla en la respuesta de este sistema inmunitario. Tenerlo sí es importante, es esencial para sobrevivir. Recuerden que desde el momento en que nos gestamos en el vientre de nuestras madres, nosotros estamos estériles. Es ella quien nos da la protección y el aislamiento de las membranas amnióticas, la placenta, crea un ambiente de esterilidad para ese bebé. Pero el momento en el que sale por un parto vaginal, por un parto de cesárea, ese bebé va a quedar expuesto a diferentes elementos. Si bien en las salas de parto, en los quirófanos, todo se maneja estérilmente, hay incluso factores que pueden contaminar. Y como les dije, el nacer por un parto normal hace que quedemos expuestos a ciertos elementos, a ciertos patógenos, microorganismos, floras bacterianas, que bien, de una manera pueden darnos protección. La flora bacteriana de la vagina de la madre, por ejemplo. Pero, ¿qué tal si la madre tiene alguna enfermedad venérea? Ese factor va a hacer que este bebé quede expuesto inmaduramente a patógenos mucho más agresivos. Entonces, vean el mecanismo de falla que se va a dar en ese aspecto, ¿verdad? Lo mismo puede ocurrir cuando quedamos expuestos en el momento en que nos dan de alta y nuestras mamis nos llevan a sus domicilios. Por más que ellas traten de manejar todo esterilmente, es necesario interactuar con el medio ambiente para crear ciertas defensas, ¿sí? Lógicamente con ciertas protecciones. No en vano vamos a hablar en ese aspecto sobre la inmunidad adquirida. Por lo tanto, la inmunidad es una protección frente a estos microorganismos patógenos que terminarían siendo, en algunos casos, inofensivos y en otros casos terminan siendo un factor determinante para adquirir procesos infecciosos. Por eso es que hablamos de la inmunidad innata, también denominada inmunidad natural o inmunidad nativa, ¿sí? Esta es con la que nacemos. Esta inmunidad, entonces, es la que nosotros vamos adquiriendo a través de la madre. Recuerden que desde el momento que estamos gestando, la madre puede transmitir algunos anticuerpos a los bebés, pero la mayor protección la da a través de la lactancia. La otra forma de inmunidad es la adaptativa, y esto se va desarrollando en el momento en que los seres humanos quedan expuestos al medio ambiente, ¿sí? También se denomina inmunidad adquirida o específica, porque aquí nuestros anticuerpos, nuestras células ya tienen una acción mucho más específica, tienen una respuesta más exacta, si quieren decirlo así, porque el cuerpo sabe cómo va a reaccionar, eh, guarda células de memoria para que en el momento de que tengamos que volver a enfrentarnos a un patógeno, este recuerde y diga, sí, hemos estado frente a esta enfermedad y ya tenemos nuestros soldados, nuestro mecanismo de defensa para luchar contra ellos. Y es que es bonita esta parte del tema porque parecieran unos soldados que se van manejando por líneas para poder dar estas respuestas. Vean ustedes la imagen. Aquí esta imagen está en sus libros. Nos está hablando sobre la inmunidad innata, que es la primera respuesta y va a estar determinada por ciertos factores celulares y barreras, ¿sí? Una de las principales barreras son las epiteliales. Estamos hablando de la piel, los tejidos mucosos de recubrimiento, que si bien tienen diferentes características, mientras no haya una ruptura en este mecanismo de defensa, sirven bien para que no ingresen ciertos patógenos.
A su vez, bajo estas barreras epiteliales vamos a tener a los fagocitos, a las células dendríticas, al sistema de complemento, a los linfocitos natural killer, y vean el tiempo en el que actúan. Estamos hablando de que son las primeras respuestas también en las primeras horas. Ya después va a intervenir la inmunidad adaptativa. Este tipo de respuesta va a tardar más porque necesitamos de los mecanismos de intervención de estas otras células para captar estos patógenos, llevarlos a los ganglios linfáticos, recordar si hemos tenido algún contacto ya con estos patógenos y producir células más específicas, ¿sí? Al ser más específicas también son más tóxicas. De ahí que cuando tenemos una inflamación crónica, el daño celular también es más grave porque la toxicidad de estas células es mucho más fuerte. Estamos hablando de los linfocitos B y los linfocitos T. Todo esto previa activación, previa estimulación, a través de células dendríticas, tenemos la intervención de los anticuerpos, ¿verdad? Y esto puede demorar días. La inmunidad innata, entonces, para desglosarla, recuerden los diferentes nombres que pueden adquirir: inmunidad natural o nativa, es la primera línea de defensa. Siempre va a estar preparada, va a estar lista, es la que no requiere ninguna estimulación previa, simplemente actúa al cambio o al contacto. Es la defensa contra los microbios y se va a encargar incluso de eliminar las células que puedan estar dañadas. En los receptores celulares para los microbios, nosotros tenemos a nivel de membranas unos mecanismos de detección, ¿sí? A estos mecanismos los llamamos receptores, los cuales son capaces de identificar cuando un patógeno ingresa al cuerpo. Si bien los microorganismos tienen métodos para evadir las respuestas inmunitarias del cuerpo, tienen la facilidad de camuflarse para buscar el tiempo, incluso de preparar la multiplicación de su progenie. Existen formas en las que nuestras células detectan el ingreso de los mismos. Y es que pueden darse a través de productos dañados, sustancias extrañas, son capaces de reconocer los componentes microbianos porque a través de sus membranas, sean virus, bacterias, hongos, tienen diferencia, ¿verdad? A estas estructuras vamos a llamarlas patrones moleculares asociados a microorganismos patógenos. ¿Quiénes van a intervenir en estas respuestas? Pues los leucocitos. Recuerden, en la inflamación aguda, ¿quiénes intervenían? Los leucocitos. En la inflamación crónica, ¿quién intervenía? Los linfocitos. Entonces, eso también determina este tipo de respuesta. Ahora, los patrones moleculares asociados al daño también van a estar relacionados a estos receptores celulares porque son capaces de detectar cuando una célula está infectada, ¿verdad? Estos receptores celulares también intervienen a través de receptores de reconocimiento del patrón. Son capaces de escanear prácticamente las membranas de los diferentes microorganismos. Si bien los virus tienen mejor capacidad para camuflar o evadir al sistema inmune, las bacterias tienen también forma de camuflarse a través de que tengan membranas que pueden parecer similares a las membranas de nuestros organismos, pero al mismo tiempo va a haber un reconocimiento. Esto se puede dar a través de los receptores que están en la superficie de nuestras membranas, como también los receptores de reconocimiento que puedan estar a nivel intracelular, de manera que si lograron evadir los receptores de membrana, no va a haber forma de que evadan por mucho tiempo la interna. Recuerden ustedes que requieren mecanismos para multiplicarse en el interior, por eso terminan siendo
parásitos obligatorios porque van a utilizar en el ensamblaje para su replicación elementos de nuestras células. Así que también son capaces de ser reconocidos. Aquí tenemos una imagen que también está en sus libros, que nos muestra los receptores celulares para los microbios y los productos de la lesión celular. Tenemos estos mecanismos a nivel de nuestras membranas, de manera que si hay una ruptura, un daño, cualquier elemento que lesione esta membrana va a ser percibido y va a mandar señales tanto adentro de la célula como por fuera, ¿sí? Tenemos receptores que pueden captar productos bacterianos, pueden captar también polisacáridos microbianos a través de ciertas lectinas. Estos receptores entonces van a funcionar como monitores. Pero, ¿qué pasa si logran atravesar la membrana, logran camuflarse, logran engañar? Tenemos un sistema, un segundo sistema de defensa, el cual se denomina citosólico y endosómico. El endosómico tiene que ver con aquello que se ingiere. La membrana ha captado un patógeno y lo ha englobado, lo ha introducido y lo ha encerrado con las mismas membranas. Por lo tanto, a través de este elemento endosómico va a haber un reconocimiento, una degradación, una interpretación del ADN de los microbios ingeridos, para que luego estos receptores identifiquen la señal y manden una señal más específica a nuestras células efectoras. Pero a nivel del citosol, recuerden ustedes también que vamos a tener receptores tipo NOD que fungen con el papel de receptores microbianos y son capaces de identificar peptidoglucanos bacterianos, productos de células dañadas, ARNs, ADNs, sean bacterianos o víricos. En este caso, intervienen muy bien a la hora de captar aquellos virus que lograron introducirse a la célula. Y es que a veces no siempre penetran la membrana. Hay virus que inyectan su ADN dentro del citosol de la célula y este simplemente empieza un ensamblaje. Pero gracias a estos receptores citosólicos también tenemos una respuesta bastante efectiva. Clases de receptores entonces tenemos aquellos que sirven tipo señuelo. Lo que hacen es hacer creer que son afines a estos productos bacterianos y los atraen como un imán, si quieren entenderlo así. De manera que la bacteria cree que se está acoplando sin dificultad, que no va a ser atacada, pero es un señuelo, ¿sí? Son capaces de enviar una señal o un mensaje a través de una vía común que va a activar dos tipos de factores de transmisión. Estamos hablando de los NF-κB, que estimulan secreciones y síntesis de citocinas, tienen que ver con la adhesión, reclutación, activación de los leucocitos. Recuerden ustedes que si bien están circulantes estos elementos en nuestra sangre, o pueden estar a través de los tejidos de forma circulante también, necesitan una señal para activarse, no caminan activados, ¿sí? Ahora, los factores reguladores del interferón. Estos estimulan la producción de citocinas antivíricas y esto es cuando la infección se da a través de virus. Por eso hablamos en este caso de los interferones tipo 1. Así que cuando ustedes escuchen la palabra interferón, tiene que ver con microorganismos víricos. Por lo tanto, las respuestas son bastante específicas. En la inmunidad innata, entonces, contamos con diferentes barreras epiteliales que nos dan esa protección. Recuerden ustedes que estamos expuestos a diferentes elementos patógenos a través del medio ambiente. Y es cuando hay una ruptura de estos epitelios que son capaces de ingresar a nuestro cuerpo, situación que no se da
si simplemente pasan superficialmente. Por eso es que las heridas, las caídas, los raspones son una forma de ingresar de estos patógenos y de acuerdo al tipo de patógeno también incluyen un tipo de riesgo, ¿verdad? ¿Ustedes creen que solamente por caminar, respirar o por un ventarrón podamos contagiarnos con tétanos? ¿Qué dice el público? ¿Creen que estamos expuestos así de fácil a contraer tétanos? No, No, ¿Qué necesitaríamos para adquirir tétanos, según su conocimiento? Heridas, cortes en la piel. algo que atravesara la piel. Un objeto, un cortopunzante o un objeto que esté relacionado con la bacteria, que tenga la bacteria ya ¿Y en su cómo podríamos enzima o identificar que tiene esa bacteria? ¿Habrán señales para eh, decir, oh, podría, esta cuchara po- tiene podría, tétanos? podría Ad- ser un objeto cortopunzante o cualquier cosa, digamos, que penetre la piel, pero que sea oxidado. Eso es lo que nos dicen, ¿verdad? Están bien, están bien. Siempre nos han dicho que tengamos cuidado de clavarnos, pincharnos, cortarnos con elementos que estén oxidados. Pero, ¿qué pasa si yo les digo que puede haber tétanos en la tierra? Que ustedes simplemente al caerse podrían adquirir tétanos. ¿Me creerían o no? Eh, Sí, yo sí, Doc. Sí, porque la tierra igual puede ser un procedimiento que está gastando las bacterias del tétano y esto igual puede ser adquirido mediante la inhalación o la raspadura de la piel y que esté en contacto con la bacteria. Así Muy se puede bien. adquirir el tétano. Tengo 3 que me apoyen, el resto no dice nada, se quedó neutro. Bueno, sí, nos enseñan, ¿no? Que debemos tener que cuidado con estos elementos y es que sí, existe un factor que predispone a que puedan estar en ciertos elementos, pero también pueden estar en cosas que nosotros no esperamos. Por eso cuando una persona se accidenta, por ejemplo, o tiene fracturas expuestas, siempre les vacunamos en los centros de salud contra tétanos, les damos una dosis profiláctica, ¿sí? Cuando tenemos heridas abiertas que están contaminadas, porque el tétanos puede estar en cualquier superficie. De ahí que incluso una tijera podría ser el factor para adquirir tétanos. Y por eso es que cuando las matronas hacían los partos domiciliarios, a la hora de cortar el cordón, hervían las tijeras o los cuchillos para cortar este cordón, porque podría haber un riesgo. Entonces, vean ustedes, las barreras epiteliales son un buen factor de protección y van a estar apoyadas a través de las células fagocíticas, las células dendríticas, las natural killer y las proteínas plasmáticas. Pero tenemos también el apoyo de ciertas células que son capaces de percibir cuando hay un daño tisular y también detectan cuando existen infecciones, o sea, microorganismos. Se puede dar la situación de que en el momento de producirse una herida, esta se contamina fácilmente por diferentes patógenos. Así que aquí van a intervenir los receptores que van a detectar la presencia de dichos procesos, mecanismos, perdón, infecciosos y las sustancias liberadas a través de las células muertas. Recuerden, en la necrosis se produce una muerte brusca de la célula que produce la salida de su material intracelular. Esta salida no programada, entonces, induce un proceso de inflamación. El hecho de que esta célula muera de esa forma brusca va a intervenir en ese proceso de inflamación aguda, donde se van a activar los diferentes mecanismos que ya hemos visto, de manera que van a venir células a proteger, ¿verdad? Este tejido o superficie, barrera epitelial, cualquier cosa que haya sufrido este daño, este estrés. Así que también va a haber un reconocimiento de patrones moleculares porque aquí se va a identificar ante qué patógeno estamos expuestos. Si es que antes hemos estado expuestos, porque va a haber una respuesta inmediata
sin necesidad de identificar, simplemente con reconocer que no es propio del cuerpo. Y la otra respuesta que se va a dar a través del reconocimiento de las moléculas del patógeno, ¿sí? Van a existir entonces los patrones moleculares asociados a lesión, y es que estas sustancias liberadas de las células o de la necrosis influyen en que esa inmunidad innata se active. Los patrones del reconocimiento de patrón reconocen los diferentes elementos moleculares, sea por la muerte celular o por los microorganismos que han ingresado. Dentro de los receptores de la inmunidad innata, vamos a ver que a nivel de la membrana podemos captarlos, ¿verdad? Eso ya quedó claro. Los microorganismos patógenos extracelulares son captados, reconocidos, retenidos, son inhabilitados, o sea, los pueden captar y retener para evitar que se introduzcan y produzcan daño. Pero tenemos los receptores endosmóticos, o también llamados endosómicos, que se dan a través de la fagocitación del patógeno, donde se degrada el patógeno, se reconoce y se sintetiza para identificar su tipo de ADN, ARN. Los receptores citosólicos tienen que ver con la introducción de ese ARN, más específicamente vírico, ¿sí? Porque son estos patógenos, los virus, los que no necesitan ingresar completos y a veces solamente requieren la inyección, la inoculación de su material genético para que éste actúe solo en el interior. Así que son capaces de detectar microbios en el citoplasma. Ahora, también tenemos que hablar de receptores tipo TOL y los receptores tipo NOD. Los TOL, que se abrevia TLR en el libro por las siglas en inglés, estos receptores tipo TOL reconocen productos microbianos como los lipopolisacáridos. Estos se suelen ver mucho a nivel de virus y de bacterias, ¿sí? Son capaces entonces de reconocer el ARN de los virus y el ADN de las bacterias. Activan factores de transcripción, estimulan la producción de proteínas secretadas a través de membranas o pueden intervenir en las respuestas a través de la activación de linfocitos, macrófagos para deshacernos de estos elementos. ¿Qué es lo que pasa? Si la célula no sabe que está infectada, por ejemplo, puede desconocer a través del camuflaje que tienen estos patógenos su infección. Van a haber receptores externos, las células vecinas o las células monitoras, que van a detectar que una célula puede estar dañada, puede estar infectada. Entonces van a haber dos tipos de acción. Uno, cuando la célula percibe que está infectada, programa su muerte, ¿sí? Porque sabe que es un riesgo para las demás células, para el mismo organismo. Pero cuando la célula desconoce, las células externas que rodean y estas células monitoras, estamos hablando de células dendríticas, macrófagos, son capaces de estimular a que la célula induzca su muerte. Entonces, ya habíamos adelantado esto, de que la célula podía recibir dos tipos de señales, una externa y una interna para programar su muerte, ¿sí? Los receptores tipo NOT, que también se suelen denominar inflasomas, son receptores citosólicos. La diferencia está en que se van a encontrar dentro del citosol. Y también son capaces de reconocer diferentes tipos de sustancias. ADNs, ARNs, ¿sí? Pueden detectar incluso productos de células necrosadas, trastornos iónicos, y las señales a través de estos inflasomas van a darse a través de la caspasa 1 y la interleucina 1, quienes van a intervenir activando a los inflasomas para que recién produzcan una acción. Existen otro tipo de receptores para productos microbianos, no son los únicos, así que hablamos de los receptores tipo C.
Estos son capaces de detectar glucanos mióticos y pueden desencadenar reacciones inflamatorias frente a hongos. Vean entonces, nuestra capacidad de respuesta no solamente había sido para y virus, también tenemos la capacidad de detectar aquellos hongos que se introducen al cuerpo. Tenemos los receptores de manosa que captan los azúcares que son parte de los productos microbianos. Tenemos los receptores acoplados a proteína G en neutrófilos. Estos neutrófilos pueden detectar proteínas bacterianas. Y previa captación va a haber una posactivación. Por lo tanto, pueden estimular respuestas quimiotácticas. Recuerden la toxicidad que tienen estos elementos. Entonces, va a ser esa señal que requerían para activarse. Tenemos otro tipo de receptores que se denominan RG1 y el otro sensor que es el ADN citosólico, que también son capaces de reconocer los ADNs, ARNs microbianos respectivos de los diferentes elementos. Ahora, cuando hablamos de la inmunidad adaptativa, esta inmunidad se va a dar cuando nosotros tenemos un contacto con el medio ambiente. Tras la exposición que va a tener este nuevo individuo con diferentes elementos, esta inmunidad se va a desarrollar, pero también la favorecemos a través de diferentes factores. ¿Cómo creen ustedes que podemos fortalecer nuestra inmunidad adaptativa o adquirida? Con inyecciones, la bacteria, o bien mejor dicho, el virus o el patógeno previamente debilitado o destruido o sintetizado en su mínima expresión. Ya, Con, a ver, ¿quién más? con vacunas. Muy bien, muy bien. Entonces, una forma de adquirir esta inmunidad es a través del contacto. Les ha debido pasar a ustedes que se han enfermado de gripe muchas veces, ¿verdad? Pero alguien en su casa se enferma con una gripe nuevamente y ustedes ya no se enferman. ¿Por qué? Porque esta gripe puede tener elementos en su superficie para los cuales ustedes ya han creado defensas. Por lo tanto, ya no enferman con la misma magnitud. ¿Qué es lo que pasa con las vacunas? Como dice su compañera, es lo mismo. Es dar un contacto al organismo de manera que no permitimos que se enferme, pero que sí reaccione entre las moléculas del patógeno y produzca también defensas, ¿verdad? Las vacunas son un factor elemental para desarrollar esta respuesta adaptativa. Y si bien antes de las vacunas las personas tenían que enfermarse para adquirir sus propias defensas, era un juego de doble riesgo, porque en el proceso de enfermarse muchas personas se enferman y mueren, pero también están aquellas que enferman y adquieren anticuerpos y sobreviven. Lo triste de esto es que durante la evolución humana, hasta que se creen las vacunas, las personas estaban expuestas a ciertas epidemias. Así que cuando habían brotes de ciertas enfermedades, se aplicaba la ley de la supervivencia, ¿verdad? Solo el más fuerte sobrevivía. Luego, gracias a los nuevos descubrimientos que hicieron los médicos científicos, experimentos que también llegaron a realizar, es que se logró comprobar que el cuerpo al estar expuesto a ciertos patógenos podía desarrollar mecanismos de defensa que evitaban que las personas posteriormente no enfermaran tan grave o simplemente ya no enfermaran. Es lo que se ve hoy en día. Hemos pasado una pandemia, ¿verdad? Somos sobrevivientes y va a quedar en nuestra memoria. Ustedes son la generación que va a contar a sus nietos cómo han sobrevivido a esta pandemia, cómo han tenido que atravesar muchas dificultades, porque seguramente entre ustedes están aquellos que no pudieron vencer la enfermedad
y estarán aquellos que cayeron gravemente ante este patógeno, pero lograron sobrevivir. Costó para muchos de ustedes recuperarse. Aquellos que enfermaron graves saben las consecuencias y están los privilegiados que pasaron asintomáticos. Incluso muchos dicen no haber enfermado, pero hubo una exposición a la cual su cuerpo supo reaccionar y por eso es que nunca detectaron la enfermedad. Pero durante la evolución de este patógeno se crearon las vacunas en tiempo récord, gracias a la evolución de la medicina también y de los fármacos se crearon en tiempo récord vacunas. Si bien algunos pueden decir que al colocarles la vacuna sentían síntomas, era parte del mecanismo de reacción de los anticuerpos ante la presencia del patógeno. Es un patógeno inocuo que no los enfermaba, pero sí los debilitaba, ¿verdad? Pero recuerden también que estas vacunas fueron un factor elemental para que cuando vinieran nuevos brotes con cepas mutadas, estas personas ya no enfermaran gravemente. Y de ahí que aparecieron aquellas personas antivacunas que nos hicieron vacunar y a la exposición de patógenos mutados, lamentablemente algunos terminaron falleciendo. Entonces, vean cómo el cuerpo va reaccionando. Otra enfermedad que fue elemental para crear vacunas fue la de la polio, ¿verdad? La poliomielitis. Ustedes son ya de la generación que no van a ver las consecuencias de polio. Por lo tanto, van a notar que ya no van a ver estas personas que tienen esas dificultades, esas parálisis a través de las extremidades inferiores. Pero la poliomielitis, por ejemplo, evita que las personas se infecten, evita que las personas mueran, porque sí, causa una parálisis ascendente que termina afectando su sistema respiratorio y terminan falleciendo. Y los que sobreviven quedan con discapacidades, ¿verdad? Por suerte, gracias a estas vacunas, ya no tenemos que estar viendo a ver quién sobrevive, quién queda con secuelas, a ver quién fallece. Hemos logrado mejorar nuestro mecanismo a través de la inmunidad adaptativa, ¿sí? Pero hay ciertos patógenos que todavía, como los virus, que no pueden desarrollarse vacunas específicas, tienen que nomás enfermarnos para que nosotros creemos nuestras propias defensas. Lógicamente los colaboramos con algunas vacunas como las influencias, porque ante una gripe y una influenza, la influenza es más fuerte, ¿verdad? Entonces tomamos cepas de los más fuertes, se crean las vacunas, se inocula a las personas a través de estas vacunas y cuando quedan expuestos a una influenza, tienen todavía el factor para enfermarse, esa predisposición, pero ya no van a desarrollar complicaciones. Esa es la ventaja. Lo mismo ocurría con las vacunas del COVID, ¿verdad? Esas vacunas no nos dejaban totalmente inmunizados, pero nos daban una protección para ya no complicarnos. Entonces, esta inmunidad adaptativa se maneja mediante dos mecanismos, la humoral y la celular. La humoral es la que está mediada por proteínas solubles llamadas anticuerpos, que las producen los linfocitos B, no se olviden, ¿sí? Solo los linfocitos B producen los anticuerpos. En cambio, la inmunidad celular está mediada por los linfocitos T, que tiene que ver con la acción más tóxica de las células. Los linfocitos, los receptores específicos, van a reaccionar frente a antígenos, ¿sí? Elementos extraños. Por lo tanto, son los que van a iniciar las respuestas inmunitarias adaptativas. Disculpe. Ahora, los linfocitos van a actuar de dos formas. Tenemos los linfocitos T cooperadores, que se denominan CD4. Estos tienen en sus superficies
unos receptores que van a activarse cuando el antígeno microbiano es fagocitado por un macrófago, ¿sí? Este macrófago va a ir y le va a presentar al linfocito T, al patógeno. Por lo tanto, este se va a activar y va a producir respuestas a través de citocinas. Estas citocinas, vean ustedes, producen acción a través de la activación de más macrófagos, ¿sí? Como les dije, no andan activados. Por lo tanto, esta activación, esta liberación de citocinas va a activar macrófagos. ¿Qué más va a producir? Las citocinas producen inflamación. ¿Qué ocurría en la inflamación? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran los pasos que se daban en la inflamación aguda? ¿Me están escuchando? Hola. Cuando ustedes escuchan la palabra inflamación, tienen que acordarse de vasodilatación, migración celular, ¿verdad? Por lo tanto, todo el proceso de la inflamación va a ayudar a que vengan más macrófagos y otro tipo de células para dar una respuesta. Estas mismas citocinas de los linfocitos cooperadores CD4 van a estimular a los linfocitos B. ¿Qué hacían los linfocitos B? Eran productores de... Anticuerpos. Muy bien, Jamie. ¿Era Jamie quien habló? Sí. Muy bien, Jamie. Entonces, anticuerpos. Muy bien. Los linfocitos de citotóxicos, vean el nombre, citotóxicos, llamados CD8, van a intervenir cuando detectan una célula infectada que ha sacado una señal en la superficie de las membranas, ¿sí? Estas señales que sacan son como unos banderines que nos indican que necesitan ayuda, que están infectadas, que son un riesgo. Entonces, la célula se marca sola. Así que al ser citotóxicas, ya no van a ir a producir citocinas para activar estos elementos. Lo que hacen es ir a destruir a esta célula. De ahí la toxicidad, la pérdida de células del cuerpo. ¿Se acuerdan? Entonces, esta es una respuesta un poco más tardía porque va a intervenir en la destrucción de la célula. Se va a inducir a una muerte a la célula que va a llevar a que se pierdan estos elementos. Si bien, dependiendo del tipo celular, esta puede reemplazarse por otra de su misma especie, puede haber una destrucción en la que por la dificultad del reemplazo tenga que reemplazarse con colágeno, ¿verdad? Formando cicatrices. Entonces, vean las respuestas que se están dando. Podemos entonces concluir que las CD4 actúan en la inflamación aguda y las CD8 en las inflamaciones crónicas. De ahí la diferencia en las respuestas que nos dan y en la toxicidad que puedan ir a desarrollar en los tejidos, el daño que puedan llegar a producir, ¿sí? Por eso es importante conocer cuál es la inflamación aguda, la inflamación crónica y poder reconocer estos elementos. Ahora, los linfocitos T evolucionan a través de las células efectoras de la inmunidad celular. Ayudan a los linfocitos B a producir anticuerpos frente a antígenos proteicos. ¿Eso qué quiere decir? Que bajo la estimulación de estos linfocitos T, los linfocitos B son capaces de producir anticuerpos específicos. Pero estos anticuerpos solamente se van a dar siempre y cuando haya un previo contacto. Estos anticuerpos no están de forma libre en el cuerpo, porque al funcionar de forma específica,
tienen que saber reconocer proteínas de virus, proteínas de bacterias, de elementos superficiales de los hongos, ¿sí? Así que detectan fragmentos peptídicos que los van a mostrar a las moléculas del complemento de histocompatibilidad. Y es aquí donde va a intervenir otro factor importante. Por ejemplo, el de los trasplantes, ¿sí? Nosotros tenemos moléculas de histocompatibilidad a nivel de membrana. Estas moléculas son capaces de reconocer la otra molécula de la célula que está continua. De esta manera sabemos quién es nuestra vecina, sabemos que es parte de nuestro organismo porque tienen elementos, cadenas alfa y cadenas beta en su superficie, que son específicas para reconocer los heterodímeros de las células, ¿sí? Esto hace que reconozcan a sus propias hermanas. Pero, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando una persona tiene un trasplante? Por mucha compatibilidad que exista, va a haber diferencias, porque cada elemento es propio de cada organismo. Puede haber cierto parecido, y ese parecido va a ser determinado a veces por factores consanguíneos. Me refiero a que las donaciones son más aceptadas cuando son parientes, por la compatibilidad del ADN, del genoma, ¿sí? Pero estas moléculas, entonces, de histocompatibilidad son las que van a detectar que ha ingresado otro tipo de célula, que por más que sea de la misma especie y tenga cierta compatibilidad, va a hacer que produzca una reacción de ataque. Por eso es que se dan los rechazos a los trasplantes, ¿sí? Ya vamos a ir explicando mejor eso luego. Ahora, los CD4 y los CD8 entonces son los determinantes para dar la respuesta. Hemos dicho que los CD4 nos van a dar estas respuestas inflamatorias, activaciones de macrófagos a través de la liberación de citoquinas, pero también van a estar determinados a moléculas de la clase 2 del complemento de histocompatibilidad, porque están mostrando antígenos. En cambio, los CD8, los citotóxicos, se van a unir a moléculas de la clase 1 del complejo de histocompatibilidad que están mostrando el antígeno y por la toxicidad que tienen entonces matan células. Por eso es que cuando se producen los rechazos a los órganos pueden intervenir estos dos factores, la activación de los CD4 o los CD8. Y según el tipo de activación, también va a ser diferente el tipo de rechazo que se vaya a dar en el tejido. En los complejos principales de histocompatibilidad, entonces, esta presentación de péptidos de la inmunidad adaptativa son los elementos, fíjense, que van a ayudar a que se complemente. Esto no tiene por qué reaccionar en células del mismo organismo, ¿sí? Esto se va a activar cuando detectan una variación en estas moléculas, sean de la clase 2, de la clase 1 o incluso de la clase 3. Van a haber variabilidades, por muy hermanos que sean, por muy padre, madre, hijo que sean, hay diferencias, ¿sí? Entonces eso va a determinar a que se den este tipo de reacciones. La función entonces del complejo principal de histocompatibilidad es mostrar péptidos para que sean reconocidos por estos linfocitos T, CD4 y CD8 y por los genes en el cromosoma 6. Por lo tanto, en la clase 1 del complemento de histocompatibilidad, vamos a ver que va a expresarse este genoma a través de los núcleos y los elementos codificados de complejo antígeno leucocitario humano. O también se le dice complejo del antígeno leucocítico humano, de tipo A, tipo B, tipo C. Las cadenas alfas van a incluirse en este factor para que pueda darse una acopla y reconocimiento. Así que van a ligar y mostrar péptidos que están derivados de las proteínas presentes y vienen del citosol de la célula
a mostrarse en las superficies. En la clase 2 del complemento de histocompatibilidad, vamos a ver que va a estar codificada esta reacción a través del complejo leucocítico humano tipo D, además de ciertos dímeros P, Q, R. Los heterodímeros van a estar ligados a submoléculas alfas y betas. ¿Sí? Parece chino, es un poco complejo, pero prácticamente son como códigos que tienen que coincidir, ¿sí? Es como cuando ustedes introducen una llave a una cerradura, si no tiene los dientes exactos para la cual está hecha esa cerradura, no se va a abrir. Y al existir una falla en estos dientes, porque estás introduciendo una llave que no es propia de esta herradura, se van a activar las respuestas a través de estos linfocitos CD4 y CD8. Entonces, como que se activara la alarma y empieza a sonar, viene la policía, salen los guardias y van a ir a atacar, ¿verdad? A quien está queriendo ingresar, a quien están desconociendo. Para que me entiendan, les estoy dando este tipo de ejemplo. Estas moléculas leucocíticas humanas pueden ser muy polimorfas. Esto quiere decir que van a tener diferentes codificaciones de un individuo a otro. Como les dije, puede variar, incluso siendo miembros de una familia, esto varía. De que sí se va a parecer hasta cierta parte por la consanguinidad, lo va a hacer, porque son hermanos, padre, hijo, madre, hija, lo que sea. Pero hay diferencia, porque cada individuo es único. Así que cada sujeto va a expresar un grupo de genes de estas moléculas leucocíticas humanas y van a estar próximos en el cromosoma 6. Ahora, a partir de este cromosoma 6, hay una herencia que se va a transmitir de progenitores a descendencia y se comportan como un locus. De ahí la afinidad que tiene a través de este locus de que los familiares tengan mayor afinidad a la hora de donar cierto órgano. A eso vamos a denominar haplotipo del complejo antígeno leucocitario humano, ¿sí? Puede darse donaciones de personas que no son familiares, pero esto hace que se puedan desencadenar respuestas inmunitarias y que haya una mayor predisposición a un rechazo. Lo que se hace es intervenir a través de la farmacología a una depresión inmunitaria para evitar estos rechazos. Ya habíamos hablado de un fármaco en la anterior clase que tenía que ver con los trasplantes. ¿Quién se acuerda de ese medicamento que se La da? ciclosporina. ¿La qué? La ciclosporina, doctora. Muy bien. Entonces, vamos a ver que hay fármacos que van a intervenir entonces a que se evite este rechazo. Pero vean, hay un factor bastante interesante. Solo gemelos, no estamos hablando siameses, mellizos, nada. Gemelos pueden aceptar injertos uno del otro sin la probabilidad de que haya este rechazo porque comparten un mismo genoma, ¿sí? Van a tener, son prácticamente imágenes como en espejo, comparten todo de la misma forma, entonces solo en ellos no se produciría este rechazo. Pero entramos en conflicto, ¿verdad? Porque no todos tenemos gemelos, pero podemos basarnos en esta compatibilidad familiar, como podríamos usar la afinidad de personas que no están emparentadas. Los linfocitos B. Estos linfocitos B van a tener producción de células a nivel de la médula ósea, en comparación a los linfocitos T que se producen en el timo. Estos linfocitos B son los encargados de producir los anticuerpos. Por lo tanto, son denominados mediadores de la inmunidad humoral. No se olviden que es pregunta de examen. Inmunidad humoral determinado por los linfocitos B. Inmunidad celular por los linfocitos T. ¿Sí?
Entre el 10 y 20% de la población de los linfocitos están de forma circulante. Están girando por todo nuestro cuerpo a través de la sangre, a través de los tejidos, porque el objetivo es controlar, vigilar el medio ambiente para que no haya ninguna infección o ingreso de algún patógeno. Se producen en la médula ósea, también en los folículos de los órganos linfoides periféricos, estamos hablando de los ganglios linfáticos, y son capaces de reconocer antígenos a través de los anticuerpos. Por lo tanto, son los que se encargan de presentar el anticuerpo, y este anticuerpo es el que se va a acoplar al antígeno. Vean ustedes, entonces, el acople es tan específico que también funciona como una cerradura. Ustedes quieren introducir una llave o un candado, si no es del mismo tipo, no se va a acoplar. ¿Sí? Por eso es que la especificidad de los anticuerpos nos da una respuesta también específica. Reconocen y responden muchas estructuras químicas. Tienen diversas reacciones. Son capaces de reconocer proteínas solubles, lípidos, polisacáridos, ácidos nucleicos. Una vez que son estimulados, se diferencian en células plasmáticas y es aquí donde se da la producción de los anticuerpos o inmunoglobulinas. Son sinónimos, ¿sí? Estamos hablando de los IgG, IgM, IgA, IgE, IgD. Las IgG, IgM y las IgA son anticuerpos circulantes en un 95%, ¿sí? El IgA tiene que ver con las respuestas a nivel de los epitelios que tienen secreción. Estamos hablando de los tejidos mucosos, oído, ojos, entonces se encuentran en este tipo de tejidos. En cambio, las IgE están en la circulación. Cuando escuchamos IgE, tenemos dos tipos de respuestas, alérgicas y parásitas. ¿Sí? Estas IgE van a estar en la superficie de los mastocitos y se elevan cuando una persona tiene una alergia o cuando está infestada. En cambio, las IgM y las IgG pueden estar libres, son las que van a dar las primeras respuestas y las que se van a elevar cuando hay infecciones. Son estos elementos los que vamos a cuantificar para ver en qué fase infecciosa están las personas. Y las IgD están en las superficies de los linfocitos B, potenciando la acción de los linfocitos B. ¿Sí? Y vamos a ir explicando cada antígeno en su momento. Ahora, los linfocitos y las células linfoides van a tener intervención en la respuesta innata, ¿sí? Son capaces de actuar directamente. Estos elementos no requieren que se los activen, no requieren haber tenido contacto previo, así que son los primeros en reaccionar. Simplemente reconocen que algo no es propio del cuerpo y actúan automáticamente. No expresan receptores para dar reacciones a través de antígenos, tampoco tienen distribución clonal y suelen actuar a través de receptores inhibidores porque van a reconocer las moléculas propias de la clase tipo 1 de histocompatibilidad. También actúan como receptores activadores porque reconocen aquellas moléculas que se expresan o que aumentan en las células estresadas o infectadas. También actúan a través de las células linfoides innatas porque al carecer de elementos codificados específicos, simplemente identifican que algo no es propio, pero no se ponen a decodificar el genoma, las características. Y van a actuar a través de 3 grupos, como los interferones gamma, las interleucinas 5 y las interleucinas 17. Ahora, las células presentadoras de antígeno, ¿quiénes son?
Pues las células dendríticas. Recuerden estas células estrelladas que se encontraban bajo los epitelios, ¿verdad? Que estaban monitorizando. Son las primeras en activarse cuando existe una lesión, una infección, cualquier cambio o daño a nivel de los tejidos. Así que son las más importantes para iniciar respuestas en los linfocitos T frente a antígenos proteicos. Localización debajo de los epitelios y van a expresar grandes cantidades de moléculas de histocompatibilidad. Las células plasmocitoides están en la sangre y en los órganos linfoides. Como están circulantes, son también capaces de detectar a grandes distancias activaciones o activarse a través de los receptores microbianos. Son fuentes eh, elementales para captar los interferones de tipo 1. O sea, son elementos muy importantes a la hora de las infecciones víricas, ¿sí? Y tienen dentro de su acción las células dendríticas foliculares. Otras células presentadoras de antígenos. Estamos hablando de los macrófagos, que ingieren microbios y muestran péptidos para su reconocimiento, para que los linfocitos T puedan actuar. Recuerden que los macrófagos ingieren y luego van a mostrar a los linfocitos T o a las células CD4, CD8, el patógeno que han captado para que se pueda dar una respuesta. Así que son capaces de activar macrófagos para que maten microbios, ¿sí? Los órganos linfoides periféricos. Cuando hablamos de órganos linfoides, no solamente estamos hablando de los ganglios linfáticos. Existen diferentes elementos que se encargan de producir acción a través de la producción de linfocitos. Entre ellos tenemos el vaso. Vean los porcentajes. Cuando hablamos de 10 con un sub 9, hace referencia a que hay 9 ceros por detrás. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los mayores órganos linfoides? Productores de linfocitos, los ganglios linfáticos. Seguidos del vaso, después está la médula ósea, los intestinos, vean ustedes, son un productor, es un órgano linfoide muy importante. Después tenemos la piel, tenemos los pulmones y en baja cantidad la sangre y el hígado. Estos órganos linfoides entonces son como centros de control, donde los macrófagos o las células dendríticas llevan al patógeno y es en este lugar donde se identifica, lo presentan al CD4 y recuerden, los CD4 son de respuesta más rápida, por lo tanto, son los primeros en actuar. Pero también van a hacer una presentación a los linfocitos CD8. Y aquí estos CD8 van a intervenir con respuestas mucho más tóxicas y va a haber una presentación a los linfocitos B, los cuales van a ser productores de anticuerpos. Así que estos linfocitos están viajando constantemente. Entran, salen, presentan, producen reacciones para que se den las respuestas inmunológicas. Las citocinas. Habíamos visto que previa presentación del macrófago al CD4 existía una liberación de citocinas, ¿verdad? Estas citocinas son moléculas mensajeras del sistema inmunitario porque habíamos visto que eran las que activaban, reclutaban y activaban a más macrófagos. Eran las que intervenían en que se produzca una activación del proceso de la inflamación. Entonces, son proteínas secretadas que van a mediar estas reacciones inmunitarias e inflamatorias. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Van a intervenir en respuestas inmunitarias innatas. Eso quiere decir que tienen rápida acción, son las primeras en actuar. ¿A través de quiénes? Los factores de necrosis tumoral, las interleucinas 1, las interleucinas 2,
estos interferones gamma también y las quimiosinas. Intervienen en respuestas inmunitarias adaptativas. ¿Por qué? Porque van a presentar a los linfocitos T, quienes van a activar la CD4 o la CD8, ¿verdad? Actúan promoviendo proliferación y diferenciación de linfocitos a través de células. Pero también van a intervenir en los factores estimulantes de colonias. Eso quiere decir que ante infecciones graves se van a requerir mayor cantidad de células que vengan al ataque. Nuestro cuerpo tiene una reserva, pero ante infecciones más graves hay que producir más células defensoras. Por lo tanto, se estimula la hematopoiesis para que se produzcan más linfocitos, para que el cuerpo pueda desarrollar esta respuesta. ¿Sí? Ahora, las respuestas inmunitarias adaptativas se dan por pasos. Primero, se debe reconocer el antígeno. Luego tiene que haber una activación, luego una proliferación y posteriormente una diferenciación de linfocitos. Es aquí donde van a intervenir linfocitos específicos, aquellos efectores o los linfocitos de memoria. Son muy diferentes porque vamos a hablar de linfocitos vírgenes. Reciben esa denominación porque nunca han tenido contacto y son capaces de actuar ante cualquier patógeno directamente. Pero los de memoria son aquellos que guardan información para una posterior posible infección. Es lo que ocurre con las vacunas. Vamos a ver que hay vacunas que se pueden administrar una sola vez, pero muchas, la mayoría de las vacunas necesitan refuerzos, porque es una forma de estimular la susceptibilidad a contra la enfermedad. Entonces, a tanta exposición van a quedar anticuerpos de memoria, ¿sí? De manera que cuando estemos frente al patógeno, van y atacan automáticamente. También se van a encargar en esas respuestas inmunitarias adaptativas de la eliminación del antígeno y la desaparición de la respuesta. Lógicamente, si nosotros analizamos, vamos a ver que previo a una estimulación y una respuesta, nuestro cuerpo no se queda inflamado, ¿verdad? No nos quedamos con fiebre, malestar para siempre, una vez que nos hemos enfermado. Hay un proceso de inactivación que una vez que se elimina el patógeno, hay que inhibir todas las activaciones que se habían realizado, de manera que nuestro cuerpo vaya disminuyendo la respuesta hasta volver a los estados normales. ¿Sí? ¿Cómo van a hacer entonces este tipo de acciones? Primero, los patógenos son capturados por las células dendríticas residentes. Así que van a llevar la carga antigénica hacia los ganglios linfáticos. Vean, está llegando la célula dendrítica con su microorganismo. Aquí dentro van a ser procesados y van a ser mostrados los elementos a través de moléculas de histocompatibilidad que están situados en la superficie de las células. Es aquí donde los antígenos van a ser reconocidos por los linfocitos T en sus diferentes variedades. Y como les dije, los linfocitos T, CD4, son los primeros en responder. Pasan al torrente sanguíneo, que es la forma más rápida para viajar y llegar al lugar de infección. Van a migrar estos linfocitos T a través de los tejidos hasta llegar al sitio donde se dio la señal. Así que los linfocitos T CD4 junto con los microbios ingeridos que son presentados por los fagocitos van a liberar citocinas que van a activar los macrófagos y van a producir la reacción inflamatoria. Recuerden, la reacción inflamatoria produce vasodilatación, migración celular, mayor permeabilidad para que pasen estos elementos celulares y den una respuesta. Pero los CD8 tardan un poco más.
Como son más tóxicos, estos se van a dar después de que se ha identificado el patógeno. Así que también toman la vía sanguínea para poder llegar más rápido al sitio. Y es en este lugar donde van a producir un acople con la célula que esté infectada. Y recuerden que estos no van a ir a producir efecto de inflamación. Así que producen daño y muerte celular. Con esto garantizan la muerte del patógeno, ¿sí? A través de la destrucción de células infectadas se destruye el patógeno y se logra frenar una posible infección. Porque en la mayoría de las situaciones, célula infectada es un nido de patógenos que en algún momento va a reventar y va a terminar liberando sus patógenos que van a terminar migrando a otros sitios, ¿sí? Entonces, dentro de la inmunidad celular, vamos a ver que los linfocitos T también van a intervenir con la eliminación de los microbios intracelulares. Les había nombrado linfocitos T vírgenes, ¿sí? Como su nombre dice, estos no han tenido nunca contacto con ningún patógeno. Así que la facilidad es que ellos van a actuar directamente a través de una acción más directa. Son activados por el antígeno, son coestimuladores en órganos linfoides periféricos, también proliferan y se diferencian en linfocitos efectores que van a migrar a cualquier parte donde esté el antígeno. ¿Quiénes intervienen en esta acción? Las citocinas de la interleucina 2. Las funciones de estos linfocitos van a ser mediados por combinaciones del ligando CD40 y de citocinas. Entonces, son como potenciadores dentro de su acción, ¿sí? Y los linfocitos de CD4 activados se van a diferenciar en linfocitos efectores. Es la activación que permite que actúen de forma más eficiente y van a secretar diferentes grupos de citocinas. Aquí nosotros podemos ver un linfocito T nativo o virgen. Se le puede denominar así también, que se va a activar frente a la presentación del antígeno que es presentado por la célula dendrítica. Entonces, la liberación de citocinas nos va a dar acción en las T-helper1, T-helper2 y T-helper17. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vean ustedes. Este cuadro es bastante resumido y claro a la hora de la acción de cada elemento. Por ejemplo, las T-helper1 van a ser citocinas producidas por los interferones gamma. Las citocinas que inducen esta subpoblación son los interferones gamma 1 y las interleucinas 12. ¿De qué se encargan? Pues de activar a los macrófagos, estimular la producción de anticuerpos G. Van a intervenir en la defensa del huésped frente a microbios intracelulares. Así que los podemos ver incluso actuando en enfermedades inflamatorias crónicas, que en muchos casos son enfermedades autoinmunitarias, ¿sí? En cambio, los T-helper2 son citocinas producidas por las interleucinas 4, 5 y 13. Citocinas que inducen esta subpoblación son las interleucinas 4. Se encargan de reacciones inmunitarias a través de la producción de inmunoglobulinas E. Recuerden, cuando les hablo de E, estamos hablando de mastocitos y eosinófilos. ¿Cuándo se activan? Cuando hay parásitos y cuando hay alergias. La T-helper 17 son citocinas producidas por las interleucinas 17, 22 y quimiosinas. Citocinas que inducen esta subpoblación, estamos hablando de las células beta, interleucinas 6, interleucinas 1 y las interleucinas 23. Este componente celular se encarga de reclutar neutrófilos y monocitos. ¿Cuándo van a actuar?
defendiendo al cuerpo frente a bacterias extracelulares. Entonces, que quede claro, la TGLP1 intracelulares y la TGLP17 extracelulares, pero también intervienen en las infecciones por hongos, ¿sí? También se suelen elevar cuando hay enfermedades inflamatorias como algunas autoinmunitarias. ¿Sí, jóvenes? No vamos a avanzar más, lo vamos a dejar aquí porque no quiero que se vayan a confundir. Esto lo vamos a hacer lento. Tenemos tiempo para avanzar. ¿Tienen alguna pregunta, algo en lo que se hayan perdido quieran que repita? Hola, No, ¿se han No, doctora. dormido? Ya sí, pensé que se habían dormido, jóvenes. Bueno, entonces, si no hay dudas, no se olviden reforzar esta parte y pueden traer sus dudas para la siguiente clase, donde vamos a aclarar un poco más, ¿sí? Tenemos tiempo para avanzar esto, estamos bien en nuestro cronograma de avance, así que no va a haber conflicto en que reforcemos esta parte si es que hay algo que no han entendido. En lo que imagino que sí un poquito se han debido perder son en las moléculas de histocompatibilidad y en esta parte de los T-helper, pero simplemente es reforzar, no es nada difícil. Una vez que ustedes entienden cuál es su mecanismo, quiénes son sus productores y de qué se encargan, esto se hace más simple. Por eso es que cuando nosotros hacemos análisis de laboratorios, el cuantificar estos elementos nos ayuda a identificar si estamos frente a un proceso bacteriano, vírico, parásitos, hongos, si es una enfermedad autoinmunitaria, ¿verdad? Son importantes. Ya vamos a ir describiendo para qué sirve cada anticuerpo y van a entender el por qué cuando, por ejemplo, estábamos en la pandemia nos pedían, ¿verdad? Ciertos laboratorios para identificar si podían o no podían volver a su trabajo, si ya estaban mejor las personas. Entonces son factores bastante importantes que nos ayudan a determinar la evolución de una enfermedad y la respuesta en especial que el individuo tiene frente a esta infección. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Si no hay preguntas, entonces esto sería todo. No se olviden colocar su nombre en el chat y pueden ir desconectándose. Muy Hasta luego, doctora. hasta luego, jóvenes. Doctora, una consulta sobre el tema del examen práctico. Sí. Dime tu pregunta. Sobre el examen práctico del día viernes, tenía que ser este viernes. Sí, ¿Lo vas a hacer o...? sí, sí. Mientras se mantengan las clases virtuales, lo vamos a hacer de forma virtual. Eh, Hay un pequeño conflicto a la hora de la presentación de las guías prácticas, pero yo les voy a habilitar en la plataforma de Moodle eh, una algunas exigencias para que hagan la presentación de la misma, pero no va a conllevar a que presenten cada hoja, ¿sí? Para el examen no se preocupen, ya lo hemos hecho con el anterior grupo, lo vamos a hacer de forma virtual y el resto de reconocimientos de imágenes lo vamos a hacer en el transcurso de lo que sería nuestra clase.
Eso asociado a las notas que ya tengo de ustedes por presentación de trabajos, los exámenes prácticos en clase, participaciones, entonces van a tener notas, no se preocupen en ese aspecto. Como todo está registrado, no va a haber conflicto, ¿sí? Simplemente estén atentos para luego ingresar a la clase. Ok, doctora, gracias. Nos vemos Doctora, ¿y ahí. sobre el álbum lo vamos a presentar al módulo? Sí, yo les voy a asignar una tarea para que presenten algunas páginas en específico, no todo el álbum, porque luego se va a hacer pesado la revisión de forma virtual. Pero tampoco hay mucho que trabajar, era más que todo el álbum, ¿verdad? En cuanto a algunas imágenes. Así que estén atentos, eso también les voy a ir indicando a través de la plataforma. Doctor, una pregunta más. Sobre la clase de hoy, ¿se ha grabado? ¿Se va a subir al módulo? Sí, sí, la clase está Ah, ya. grabada, sigue grabando hasta este momento. Así que ¿Se todo va a eso se subir va. no a la plataforma, no, doctora? Sí, Ah, ya, está bien, doctora. ya, si eso es Hasta todo, luego, pueden doctora. ir desconectándose. Hasta luego, jóvenes. Doctora, buenas noches. Sí, buenas noches. Dime.